esto de Carlitos? No, yo me he quedado parado. Tiene problemas. Yo no me acuerdo. Tiene un problema de El problema del tiempo y no tiene 25 años. ya tiene 30 años. Heredad, profe. Cuando yo estaba embarazada, Bueno, entonces yo ya no tenía que ni caminar. un día me la vendí casi para nunca más. Cuando no, mi familia estaba porque no así. Para la primera clase, ¿se acuerdan? Ustedes ya saben hoy en día que hay una vía intrínseca y una vía extrínseca de los factores de coagulación. Habíamos visto en la OTC primaria que para estudiar las plaquetas nosotros hacíamos un recuento de plaquetas en el tiempo de desarrollo. Ahora para estudiar hemostasis secundaria nosotros lo que hacemos es el coagulograma. Entonces el coagulograma mide la actividad de los factores de coagulación. ¿Sí? Porque yo en una rutina, digamos, no voy a estar midiendo factor por factor por actividad. Lo que sí hago es hacer un coagulograma y entonces mido todos los factores de coagulación en una sola prueba. Entonces la muestra para el coagulograma es el tubo con citrato 3,2%. O sea, citrato 3,2. Es el tubo tapa celeste. Y yo les había dicho en la primera clase que la relación es 1 a 9. Entonces ustedes para tomar la muestra tienen que tener la precaución del tiempo de ligadura, del tiempo de aspiración en la jeringa, el tipo de aguja que usan, la jeringa que eligen, todo eso. Antes siempre de... Cuando ustedes van, porque todas las jeringas son descartables, cuando ustedes abren, siempre tienen que aflojar el émbolo de la jeringa, porque a veces se pega, digamos, cuando están guardadas. Cuando está mucho tiempo guardado o a veces en altas temperaturas, ¿sí? Cuando hace mucho calor y estar en un lugar que no llega el aire acondicionado o que se hace calor, como es el émbolo es de plástico, de goma, ¿sí? Puede pegarse a la pared. Entonces cuando ustedes van a querer sacar, ahí hacen el tirón y ahí esa mala fuerza, digamos, puede ser que hace que se produzca una turbulencia y se coagula. Entonces siempre antes de que van a sacar tienen que aflojar ese émbolo. Y entonces ahí recién pueden proceder. Entonces siempre antes de sacar sangre también fíjense que el tubo que tenga la gota de anticoagulante, que no se haya evaporado, digamos. Entonces van, cargan hasta la medida que está indicada, ¿sí? Entonces después homogeneizan para mezclar, que si ustedes no hacen ese paso, se coagula, ¿sí? Es fundamental siempre la homogeneización del tubo. Y bueno, después vamos a, entonces no se olviden, el anticoagulante es citrato 3,2. ¿Qué es lo que hace el citrato? Hace que atrape el calcio, es un quelante de calcio, se llama. Significa que al quitar el calcio, ¿qué pasa? Entonces la sangre no puede coagular porque les repetí la clase pasada que los fosfolípidos y el calcio son parte de la cascada del sistema de coagulación. Entonces sí o sí tienen que, si yo quito el calcio, no coagula. Entonces, ¿cómo actúa el citrato? Es un quelante de calcio igual que el éster, que también quita el calcio, pero son distintos anticoagulantes. Bueno, entonces homogeneizan. ¿Y qué van a hacer después? Van a centrifugar. Entonces, una vez centrifugamos a 3000 revoluciones por minuto, 15 minutos como mínimo, 15 a 20 minutos, depende de cada laboratorio.
3000 revoluciones es bastante, la centrífuga alcanza bastante velocidad. ¿Cuántos centrífugas de orina, por ejemplo? 1400. ¿Pero de revoluciones? Sí. 1500. Entonces, fíjense que esta es la máxima velocidad que alcanza la centrífuga. O sea que cuando ponen la centrífuga, ustedes saben, siempre tienen que igualar los tubos. La centrífuga tiene que estar en una zona donde no se vaya a caer, porque a veces la centrífuga empieza a correrse y queda colgando el cable. Entonces es una gran velocidad de centrifugado. ¿Por qué tiene que ser tanta velocidad de centrifugado? Porque las plaquetas se tienen que ir. Yo lo que quiero medir en el plasma que va a quedar son los factores de coagulación, no las plaquetas. Entonces tengo que sacar todas las plaquetas. O sea, todas las plaquetas se tienen que ir al fondo o en el medio, digamos, quedan en la interfaz entre rojo y plasma. Entonces tengo que obtener lo que se llama plasma pobre en plaquetas. O sea, tengo que centrifugar sí o sí 15 minutos o más a esa velocidad. Si no está en esas condiciones de centrifugado, la prueba me va a dar, puede ser que esté prolongada, que haya una falla. Sí, hay gente que es muy apurada, que se centrifuga y ya cuando ve que está separado ya procede. Y no es así. Porque nosotros lo que podemos ver que el plasma está perfectamente separado de las células, pero las plaquetas no las vemos, pero pueden quedar plaquetas flotando ahí en ese plasma. Entonces sí o sí tiene que ser una gran velocidad de centrifugado para que todas las plaquetas se vayan al fondo, o a la interfaz, se vayan, digamos. Entonces eso se llama plasma pobre en plaquetas. Mientras menos plaquetas tenga, mejor va a ser la prueba. Entonces ese tiempo de centrifugado y esa velocidad tiene que ser sí o sí. Incluso hay lugares donde hay una centrífuga destinada solo para los coagulogramas y otra para las orinas o suero o otros plasmas de otras cosas. Y hay una centrífuga ya programada para los coagulogramas. Eso es lo ideal. Si no fuera el caso del laboratorio que tiene una sola centrífuga para todo, bueno, siempre hay que asegurarse de meter los coágulos solamente y poner la centrífuga en esas condiciones. No puedo poner orina, otro suero, otro plasma, tubo de vidrio, tubo de plástico, no. Hay que poner todas las orinas o todos los coagulogramas o todos los otros plasmas. Porque cada uno tiene sus condiciones de centrifugado. Entonces, hay lugares donde ya hay una centrífuga destinada, programada, entonces bueno, yo pongo los coágulos, suponiendo que todos están perfectamente llenados al nivel, entonces bueno, no hay problema por ponerlos sin problema siempre con la tapa. Bueno, una vez que se han separado ese plasma, ponen plaquetas, tiene una estabilidad de 2 horas. O sea, en 2 horas yo tengo que hacer la prueba. Si yo saque sangre, no sé, en un centro de salud o tengo que transportarme a otro lugar donde lo voy a procesar, tengo que separar el plasma. No puede quedar con la capa de rojo ahí abajo. Porque ustedes van a subirse a un auto, una moto, lo que sea, y se va a homogenizar de nuevo. Y ahí voy a arrastrar un error. Entonces, centrifugo, si no lo proceso dentro de las 2 horas, lo separo en otro tubo de plástico con tapa, limpio y seco. Separo el plasma, identificado por supuesto, y lo transporto. Si voy a demorar mucho tiempo, suponerse que lo voy a procesar a la tarde, puedo ponerlo en la heladera, o sea, ponerlo en la heladera sería lo mejor. Entonces, 2 horas es la estabilidad de ese plasma de ese tubo centrifugado. Si no voy a procesar en esas 2 horas, tengo que separarlo y ponerlo en la heladera. Entonces, bueno, una vez suponiendo que voy a procesar dentro de las 2 horas, puedo trabajar con el tubo y la capa de rojos abajo. Pero lo que a mí me interesa es el plasma pobre en plaquetas. Ahí están los factores de coagulación que yo quiero medir su actividad. Buenas noches, profesor. ¿Tienes que traer una silla de por allá o quedarte parado? Sí. Entonces, centrifugo y voy a trabajar con ese plasma donde están todos los factores de coagulación.
¿Y qué pruebas voy a hacer? Voy a hacer un tiempo de protombina, OTP o tiempo de quick, que se llama, para medir los factores de la vía extrínseca. Y voy a hacer un KPTT, que es el tiempo de tromboplastina parcial activado. O si ustedes no quieren aprenderse todo ese nombre, pueden decir KPTT o APTT, depende del reactivo que voy a usar. Y eso me mide la vía intrínseca. Entonces, haciendo las dos pruebas... ¿Las dos miden lo mismo? No, extrínseca el TP, intrínseca el KPTT. Haciendo las dos, yo tengo completa toda la cascada de coagulación cubierta, digamos. Puedo evaluar todos los factores. Hay lugares donde por reacciones porque todos los dos tienen reactivos distintos. Por reacciones de costo solo se hace el TP, que es el menos costoso, digamos, y el más rápido, pero ahí estaría incompleto, digamos, el estudio. Sí o sí el coagulograma tiene que tener TP, KPTT y recuento de plaquetas. El recuento de plaquetas es otra historia, tengo que sacar otro tubo, pero eso también va dentro del estudio del coagulograma. Entonces, O sea, del coagulograma empiezo a separar de la... no, del mismo plasma voy procesando los dos. El mismo tubo de citrato, Sí, voy sacando plasma para hacer TP y para hacer el KPTT. pero lo pongo en otro tubo. No pongo en otro tubo solo en el caso si yo voy a transportar ese plasma. Si no, yo puedo, dentro de las 2 horas, puedo, en el mismo tubo, hago las dos pruebas. O sea, no en ese tubo. Lo que yo voy a hacer es sacar plasma de ahí a otro tubo para hacer un TP, o sacar plasma de ahí a otro tubo para hacer el KPTT. ¿Bien? Entonces, ¿cómo procedo? Y para el recuento es con... Esta. Sí. Pero el coagulograma incluye, el coagulograma completo, incluye todo eso de estudio. El TP, KPTT y el recuento de plaquetas. Hay lugares que por una cuestión de costos solo hacen el TP, pero eso no estaría del todo bien, no estaría completo. Bueno, hoy en día se hacen métodos manuales y métodos automatizados. Hay lugares donde hay mucha cantidad de muestras, conviene hacer el recuento automatizado que arrastra menos error. Pero hay lugares donde todavía se sigue haciendo el método manual, digamos. Y el método manual sigue siendo un método de referencia, digamos, pero el método manual depende mucho del ojo del observador. Hay mucha manipulación de la muestra, porque tengo, para hacer el TP, tengo que sacar con una micropipeta, todo tiene que ser material nuevo. ¿Ustedes saben lo que es una micropipeta? Bueno, es una pipeta que ya me mide en microlitros, digamos. 20 microlitros, 50 microlitros, 100, etc. Entonces, tengo que cargar un cierto volumen, cierta cantidad de microlitros con esa micropipeta, usando el tip, que es la punta de la micropipeta, nuevo, y cambiarlo en cada muestra, por supuesto, yo no voy a usar el mismo tip para todas las muestras. Si fuera un equipo automatizado, el equipo ya dispensa con una pipeta cada plasma. Entonces, bueno, lo que se hace por el método manual es en tubo de vidrio. Ahora sí trabajamos con tubo de vidrio porque hay que ver un coágulo transparente que se forma. Y ese, o sea, ese coágulo transparente lo tengo que ver, hay que tener un buen ojo, digamos, para ver en cuanto el coágulo se formó, hay que detener el cronómetro para observar, para ver cuántos segundos tarda en formarse este coágulo. Entonces hay que tener una buena iluminación en el lugar. Entonces necesito tubos de vidrio limpios, bien secos, bien lavados, sin vestigio de ralladura, ni de detergente, ni mucho menos de agua, ni nada. Ese material tiene que ser lavado y enjuagado muchas veces y muy bien secado. Ese material siempre tiene que estar perfecto, porque cualquier
vestigio de polvo, de detergente que quede dentro del tubo, hace que se prolongue la prueba, ¿sí? O sea, va a tardar más tiempo en coagularse, porque hay un interferente ahí. Entonces el tubo de vidrio tiene que ser limpio. Voy a usar micropipeta, voy a usar tips nuevos, voy a usar un baño María de 37 grados, porque yo lo que quiero hacer es reproducir la formación de un coágulo dentro del organismo, pero en el tubo de vidrio. O sea que necesito que esté a 37 grados. Entonces dentro del baño yo voy a hacer toda la prueba. O sea, tengo que hacerla a 37 grados. Tanto el TP como el KPTT. Entonces, el reactivo que voy a usar viene ya, se compra, o sea, ya viene preparado por los laboratorios que preparan estos reactivos. El reactivo ya viene liofilizado, que quiere decir que viene en polvo, seco. Vienen dos frasquitos y uno tiene el liofilizado y otro tiene el líquido. El que viene liofilizado viene en un tubo color caramelo para proteger de la luz. Entonces lo que yo hago cuando voy a preparar el reactivo, mezclo el líquido con el sólido y lo homogeneizo todo eso con cuidado. Cuando no lo voy a usar, lo pongo tiene que estar en la heladera. En el momento que lo voy a usar, bueno, saco de la heladera y lo dejo a temperatura ambiente. O lo puedo poner en el baño, que requiera la temperatura, y trabajo con eso. Entonces, todas estas pruebas son muy sensibles. Desde un comienzo, ya al tomar la muestra, yo ya les dije que todo era, este sistema es muy sensible. Bueno, para trabajar, el reactivo ahí tiene que estar al abrigo de la luz, tiene que estar en la heladera, hay que evitar contaminaciones. Todo eso hay que tener cuidado, digamos. Por eso depende mucho del operador, ¿sí? De la persona que lo realiza. Entonces, para hacer el TP, pongo los tubos en el baño y con la micropipeta ordeno los plasmas. Con la micropipeta saco 50 microlitros, los pongo en los tubos y los dejo ahí que adquieran la temperatura. Y por otro lado, ¿sí? Cuando voy a dispensar el reactivo, que tiene que ser 100 microlitros, ¿sí? O sea, el reactivo siempre tiene que ser, si voy a usar 50 de plasma, 100 microlitros de reactivo. Si voy a usar 100 microlitros de plasma, 200, o sea, tiene que ser siempre el doble. Por una razón de, por supuesto que mientras más reactivo y más plasma usen, yo voy a ver mejor el coágulo. Pero para abaratar costos se usa la media técnica, que es 50 y 100. 50 de plasma, 100 de reactivo. 50 de la muestra y 100 de reactivo. Pero bueno, eso hay que tener más experiencia. Entonces, porque aquí este coágulo es transparente. Porque no es, yo ya saqué el plasma, es transparente, digamos, casi transparente. El reactivo también yo ya saqué todo lo que, los glóbulos rojos, que son los que tienen el color rojo a la sangre, ¿no es cierto? Entonces es un coágulo transparente. Por eso todo tiene que estar bien iluminado, así yo lo vea. Bueno, entonces lo que hago es, en el momento que yo dispenso el reactivo, tengo que disparar el cronómetro. O sea, con una mano tengo el cronómetro y con la otra la micropipeta. Y ahí voy moviendo el tubo de vidrio hasta que se forma el coágulo. ¿Cuál es el valor de referencia? Depende de cada laboratorio, pero en 12 segundos ya se forma el coágulo. O sea, segundos les estoy diciendo, o sea que ustedes fíjense que hay que ser rápido. El reactivo que se usa se llama tromoplastina. Depende de cada laboratorio, se puede llamar neoplastin, soluplastin, bueno, pero eso es nombre comercial. El reactivo se llama tromoplastina. Y la tromoplastina tiene, ¿qué es lo que yo le saqué a ese plasma para que no coagule con el citrato? Entonces, si yo quiero que coagule, tengo que ponerle el calcio de nuevo y tengo que ponerle fosfolípidos, porque los fosfolípidos
en la cascada de coagulación son la membrana de las plaquetas. Como las plaquetas no las tengo, no tengo fosfolípidos tampoco, o sea, no tengo membranas y no tengo calcio, entonces tengo que suministrarle eso a esos factores para que puedan coagular. Entonces esa tromboplastina viene preparada con fosfolípidos y calcio. Entonces yo pongo el reactivo y pongo mis factores de coagulación. Y ya tengo ahí, ya puedo evaluar, digamos, en cuántos segundos se forma el coágulo. 12 segundos, 13 hasta 14 segundos es un 100% de actividad de esos factores. ¿De qué vía? TP se dirá. Extrínseca. Entonces, esos segundos, digamos, las personas normales tienen esos valores de referencia, 12 segundos, 13, 14. Eso depende de cada laboratorio. Cada laboratorio va poniendo sus valores de referencia, para manual y para automatizado. Pero en el informe final se aclara el valor de referencia. Entonces, cuando un médico ve, dice, ¿cuánto tiene? 13 segundos. Entonces mira el valor de referencia y 13 segundos es el valor de referencia, entonces está bien. Entonces siempre en el informe hay que acompañar de los valores de referencia. Cada laboratorio usa el valor que... Todos los valores se aproximan, pero a veces pueden variar. Entonces hay que poner los valores de referencia en el informe final. Bien, en el método automatizado, bueno, eso lo hago yo, el método manual. O sea que ustedes fíjense que tienen que dispensar el reactivo, dispensar el plasma, observar el coágulo. Tal vez si yo lo hago, a mí me da 12 segundos, que si lo hace ella le da 14, si lo hace otro le da 10, si lo hace otro le da 15. O sea, depende del ojo del observador. Eso varía. Entonces para eso el método automatizado ya elimina ese error. Entonces lo que hace el método automatizado, como no tiene ojos para ver cómo se forma un coágulo, cómo trabajan los equipos. Dispens es lo mismo, ponemos el plasma, se pone el reactivo y él con un brazo mecánico va dispensando el reactivo y la muestra. En unas cubetas de plástico que tienen una bolita de acero. Entonces, y en la base de esa cubeta de plástico hay un imán. El imán va moviendo la pelotita, esa pelotita de acero, de metal. Cuando la pelotita se detiene es porque se ha formado el coágulo. Entonces ahí el equipo sabe que cuando la pelotita ya no se mueve más, es porque hay un coágulo que la atrapó ahí en la pelotita. Entonces ahí se detiene la reacción. Y eso es lo que mide. Entonces, de esa forma trabaja el método automatizado. Entonces, el método automatizado necesitamos del plasma, mismas condiciones, el mismo reactivo, y bueno, vienen las cubetitas con la pelotita que son de plástico, vienen ya para usarlas en el equipo. Esas cubetitas también, si son descartables, mejor. Si las voy a reutilizar, también tienen que ser lavadas en las mismas condiciones que los tubos de vidrio. O sea, tienen que ser bien enjuagadas, secas, libres de ralladura, libres de polvo, libres de vestigios de detergente, todo. Lo ideal es siempre usar todo descartable. Cosa de que evite el error ese del lavado. Pero bueno, hay lugares donde se lavan las cubetas, así que hay que tener cuidado con ese lavado. Eso sería el TP. Para informar el TP se informa en segundos. Pero también se informa la actividad del TP y el RIN, que se llama. Como hoy no lo voy a manejar con tanta información, lo vamos a ver en la próxima clase. Pero el informe completo es informar los segundos, el porcentaje de actividad y lo que se llama el RIN. El ring depende del tiempo, de los segundos que demoran.
Claro, el RIN se calcula de acuerdo a los segundos y es un valor de referencia para un TP normal, digamos. Se usa para personas que están anticoaguladas, o sea, que están en tratamiento con anticoagulantes. Los anticoagulantes terapéuticos son pastillas que toman o bien son fármacos, digamos, que no son lo mismo que lo que usamos en el laboratorio, que es citrato, leta, eso no. Esos son del laboratorio. El fármaco es otra cosa que se usa en la persona. Claro, un fármaco que se suministra y como el médico ajusta la dosis de acuerdo al valor del RIN. O sea que sí o sí tenemos que informar el RIN para ver, digamos, en personas anticoaguladas si está dentro de la dosis adecuada. Pero el coagulograma, digamos el TP, se usa para, lo que siempre les digo, es un estudio de rutina que se usa para personas que van a ir a una cirugía, para personas que han sufrido quemaduras, picaduras de insectos, traumatizados, o sea, traumas de choque, cosas de caída, quebraduras, todo eso, digamos. Cesárea, parto. Y bueno, según todo lo que sea cirugía, extracción de muelas, de dientes, se pide antes. Sí, un cirujano a veces no va a hacer la cirugía si no tiene informado el TP o el coagulograma, porque se puede arriesgar a intervenir quirúrgicamente en la persona y después sangra, y bueno, y por eso es un protocolo que ellos respetan, que no van a someter a alguien a una cirugía si no tienen informado un coagulograma próximo. El odontólogo a veces para hacer la extracción dentaria, esas cosas, sí se arriesga a hacerlo sin tener un coagulograma o un hemograma. Pero bueno, lo correcto sería que pidan el laboratorio, pero que se hace tedioso porque el paciente tiene que ir al laboratorio, pedir el turno del odontólogo. Y el odontólogo es más práctico y dice, venga tal día y ya está. Bueno, muchas veces hay accidentes donde se descubre por una extracción dentaria que tenía que sangra, que no coagula, no se cierra la herida y entonces, bueno, tenía otra cosa. Profe, ¿no ven que algunos médicos piden hacer unos cuantos? Bueno, porque la eso es una enzima. No, ya no se usa, no la piden mucho. Bueno, es la enzima que degrada los fármacos, digamos, el anestesia. Entonces, cuando van a una anestesia, una cirugía que tiene una anestesia total, piden las para ver que después va a salir de la anestesia y no va a quedar dormido, digamos así. Claro, la pseudocolinesterasa lo que hace es degradar ese anestésico general y después se elimina por orina, etc. Entonces la persona ya sale del efecto. Eso ya antes ya no me ofrecía mucho. Igual eso es otra cosa que no tiene que ver con la mostaza. ¿Eso qué parte sería? Y enzimología, no ustedes. La pseudocolinesterasa es una enzima hepática. Su función es esa, digamos, metabolizar los fármacos. Dentro de esos fármacos está el anestésico general, es decir, que duermen. Y entonces el anestesiólogo también puede pedir esa pseudocolinesterasa. Bueno, y el KPTT. El KPTT tiene un paso extra además del TP. Se hace de la misma forma. En el tubo de vidrio dispenso, primero voy a dispensar el plasma, 50 microlitros o 100. Voy a dispensar en el mismo tubo el reactivo, que lo mismo se prepara, también viene comercial, los frascos color caramelo, pero el reactivo de KPTT se prepara con agua destilada.
Y siempre, como el reactivo son fosfolípidos, o sea, son partículas, tiende a, siempre antes de usar el reactivo, hay que moverlo, agitarlo suavemente para poner todo porque tiende a separarse, digamos, la parte sólida tiende a separarse, aquí se va al fondo. Entonces, antes de usarlo y de dispensarlo en los tubos de vidrio, hay que agitarlo un poquito. Entonces, dispenso el plasma, pongo en plaquetas y el reactivo en el baño, en el tubo de vidrio que está en el baño de 37 grados. Y lo dejo 1 minuto, 2 minutos, incubando a esas dos cosas juntas. El reactivo que tiene, voy a evaluar la vía intrínseca con el KPTT. Entonces yo tengo que poner los fosfolípidos para darle esos factores de coagulación, esos aportes. Y ustedes recuerden que la vía intrínseca era un poco más tediosa porque teníamos en un comienzo las fases de contacto que estaban la precalicreína, la calicreína, los quinógenos de alto peso molecular y todas esas cosas raras, digamos, que daban una fase de un soporte, digamos, para que los factores 12, 11 empiecen a activarse. Entonces eso también le tengo que poner. Entonces hay en el reactivo de KPTT es distinto al de TP porque tengo, además de fosfolípidos, tengo que ponerle una sustancia activadora que son como la precalicreína y los quinógenos, digamos, un activador. Y es un soporte extra de fosfolípidos. O sea, es una carga extra de fosfolípidos al reactivo, distinta de la de TP. Entonces, por eso el KPTT siempre tiende a separarse porque es más denso, es más pesado el reactivo, es como blanco. Entonces el coágulo del KPTT es más fácil de ver porque tiene más cuerpo, digamos, es más blanco el reactivo y lo ven más fácilmente. Entonces dejo para que establezcan contacto el reactivo con los factores, los dejo incubando 1 minuto, 2 minutos en el baño. ¿Cuánto Y es el después, KPTT? ¿También lo mismo KPTT 100? ¿50? 50 o 100. 100 y 100, digamos, sería 100 del reactivo, 100 del plasma, lo dejo incubar. O si quiero hacer, minimizar estirar el reactivo, digamos, hacer más pruebas con ese reactivo, porque es 2,5 mililitros de reactivo, o sea, una botellita chiquita. Puedo usar 50. Y después, ¿qué me falta? Tengo los fosfolípidos, tengo los factores, ¿y qué me falta para que coagule? El calcio. Entonces tengo que ponerle el calcio, y cuando yo le pongo el calcio, 50 microlitros o 100, disparo el cronómetro. Ahí comienza la reacción, cuando le pongo el calcio. El calcio se pone aparte y no va. Se pone aparte. El calcio viene aparte en una botellita transparente, viene cloruro de calcio. Entonces primero se pone el plasma con el KPTT y se incuba 2 minutos y ahí se le pone el calcio. Sí. Y cuando pongo el calcio, comienza la reacción y tengo que disparar el cronómetro. O sea que si yo voy a usar un equipo automatizado, tengo que ponerle también otra botellita de calcio para que dispense el calcio aparte. Entonces el equipo va a dispensar el plasma, va a dispensar el reactivo, lo va a dejar incubar todo lo mismo, pero adentro del equipo cerrado. Lo va a dejar incubar, como es un equipo, mientras tanto va haciendo otras cosas, o sea que es rápido, digamos. No, lo va a dejar incubar. Cuando se cumpla el tiempo, le va a dispensar con otro brazo, otra pipeta, el calcio. Entonces ahí también en una cubeta transparente, plástica y con la bolita de acero. Entonces la bolita se empieza a mover y cuando la bolita ya no se mueve más, queda atrapada en el coágulo que se ha formado, ahí se detiene la reacción. Y en el método manual, ¿qué es lo que vemos nosotros? Bueno, vamos moviendo el tubo, no enérgicamente, sino suavemente. Entonces vamos viendo que el reactivo junto con el plasma se desplazan en el tubo.
pero en un momento se detiene. Y es ahí donde se ha formado el coágulo. Y ahí tengo que detener el cronómetro. Y después ustedes miran y es un coágulo transparente que se ha formado en el tubo. ¿Cuál es el tiempo de referencia? El valor de referencia depende de cada laboratorio también, puede ser 35 segundos, 40, hasta 45, pues más de 45 ya es demasiado. Segundos, ¿no es cierto? Todo esto es segundos, o sea que hay que ser rápido y hay que trabajar siempre cerca del baño, 37 grados. Porque si nosotros trabajamos así en el aire, y bueno, si hay aire acondicionado, y estoy trabajando en el frío, digamos, si no hay aire acondicionado y hay demasiado calor, estoy trabajando a 40 grados, tampoco es lo que va a reflejar lo que sucede en nuestro organismo, que tiene una temperatura de 37 grados. Entonces, si yo trabajo en frío o en calor, ese coágulo se va a formar. Si es en frío, se va a hacer más rápido. Si es en calor, se va a dilatar mucho el tiempo. Entonces, voy a hacer un error. Entonces, de esa manera, tengo la vía intrínseca y la vía extrínseca, todos los factores evaluados en esas dos pruebas, TP y KPTT. Y la vía final común también, por supuesto, ¿no? Porque en ese coágulo lo que se forma es la fibrina. O sea que con el TP yo puedo evaluar la vía extrínseca y la vía final común, y con el KPTT lo mismo, la vía intrínseca y la vía final común. Entonces ya tengo ese informe completo. Cuando todo está normal, sí, entonces esa persona puede someterse a una cirugía sin problema. Eso es lo correcto, es hacer las dos. Bueno, yo le mandé todo esto, la corrección. Yo le mandé todo esto en un Word para que lo lean. ¿Qué pasa cuando volvemos al principio de la toma de muestra? ¿Qué pasa cuando yo les dije que la proporción entre el anticoagulante y el reactivo tiene que ser, del anticoagulante y la sangre tiene que ser unos 9? Por ejemplo, para un volumen final de 2,5, que es el tubo que se usa para adultos, yo uso más o menos 400 microlitros aproximadamente, que serían 4 gotas de reactivo de citrato. Como eso ya viene preparado comercialmente, digamos, ya viene calculado para ese volumen. Así que ya no hay esa preocupación de antes que se cargaban los tubos. Bueno, ahora ya no, ya viene comercial. Yo cargo, uso el plasma, informo y tiro todo. Pero bueno, cuando hay personas que viven en San Antonio de los Cobres, Perú, en lugares altos, hay un hematocrito alto, ¿no es cierto? Porque esas personas tienen mayor cantidad de glóbulos rojos porque viven a mayor altura. Entonces, a mayor altura, menor presión. Entonces, necesito más cantidad de glóbulos rojos para transportar el oxígeno. Entonces, esas personas tienen 60% de hematocrito y más a veces. Me ha tocado ver hasta 70%, o sea que yo tengo así una capa de rojos y así un poquito de plasma. Entonces, la proporción 1:9 ahí no se está respetando, digamos, para ese valor de hematocrito. La proporción 1:9 que viene calculada es para un hematocrito normal de 40%, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un hematocrito muy alto, tengo que corregir la cantidad de anticoagulante. Y cuando tengo hematocritos bajos, menos del 20%, también tengo que corregir, porque voy a tener así una capa de rojos y así, no tengo para dibujar. Y así un montón de plasma, con hematocrito bajo. Y ahí tampoco está bien calculada la proporción anticoagulante plasma, porque en hematocrito de 20 es demasiado plasma para tan poco anticoagulante. Lo que quiere decir es que la proporción
esa proporción 9 está calculada en base a un hematocrito normal. Si yo tengo hematocrito menos de 20 y más de 60, tengo que corregir el volumen de anticoagulante citrato. O sea que tengo que volver a sacar sangre con ese volumen modificado. Eso se hace un cálculo. Se hace un cálculo, entonces preparo un nuevo tubo de citrato y voy a sacarle a esa persona con hematocrito menos de 20 o a la de más de 60. ¿Sí? Porque si yo dejo pasar, digamos, bueno, tiene 61 de hematocrito. Bueno, lo hago igual. Ese TP y ese KPTT me van a dar prolongados. Y por ahí, esa prolongación el médico lo puede interpretar como una hepatopatía, como un problema de coagulación, como no sé, muchas cosas. Y en realidad era normal. Lo que yo tendría que haber hecho es corregir el volumen de citrato. Entonces sí o sí tengo que corregir el volumen de citrato y sacarle de nuevo para un volumen final calculado de 2,5 si fuera un adulto. Y lo mismo para el hematocrito bajo. Si yo trabajo con ese citrato, digamos, con el hematocrito bajo, con esa cantidad de plasma que me queda, el KPTT o el TP también me va a dar prolongado o muy acortado, depende, no sé, de si se usa automatizado, depende de varias cosas, pero no va a reflejar lo normal o no va a reflejar el verdadero valor del TP y del KPTT de esa persona. Entonces hay que corregir ahí. Se hace un cálculo de nuevo, se carga más citrato o menos citrato de acuerdo al cálculo que yo hago, y voy y le saco nuevo. Cargo, centrifugo y trabajo con ese plasma calculado para ese valor del hematocrito. ¿Se entiende? Bueno, entonces cuando yo tengo esos valores de hematocrito, la persona que hace los hematocritos, o sea, la persona que hace el hemograma, tienen que avisarle al que hace hemostasia que hay que sacarle de nuevo a esas personas. O directamente el que hace hemostasia y tiene ya... Siempre hay que mirar todo, digamos. Ustedes siempre tienen que mirar todo lo que van a trabajar. Antes de hacer algo tienen que mirar si está limpio, si está bien cargado, si está la tapa bien puesta, si, no sé, todo. Entonces, las personas que hacen hemostasia se ven una cantidad de plasma y un poquito de glóbulo rojo, entonces ya se dan cuenta y vuelven a hacer, van y preguntan ¿cuánto le tiene el hematocrito? Tiene 16, supóngase. Ah, bueno, entonces hay que sacar de nuevo. Entonces calculan, preparan un nuevo tubo y van a sacar de nuevo. Y esa es la forma correcta de trabajar. Si yo dejo pasar esto, digamos, si yo trabajo con el plasma de la persona que tenía un hematocrito alto o bajo, con ese tubo calculado para una persona con hematocrito normal, el valor final no va a reflejar lo que el TP y el KPTT real de ese paciente. Entonces lo correcto es sacarlo de nuevo con nueva muestra con volumen de citrato calculado para ese hematocrito. ¿Entienden? Bueno. ¿Y cómo se saca el cálculo? No sé, ¿le puedo contar algo? Hay una tabla ya está calculado. Y si no, hay un cálculo que se hace. No se lo puse porque... Bueno, es una fórmula nada más. ¿Qué? No, que le quería preguntar algo que no había entendido en la clase anterior, de qué era la vía extrínseca y la intrínseca. O sea, vía Digamos, para hacerlo didáctica la cascada de coagulación, se había separado así. Pero en realidad las dos vías ocurren al mismo tiempo, no es que una va primero y la otra después. Pero a modo didáctico, para entender que por un lado está el factor 7 y el factor tisular, que forman un complejo y se activan, y eso va directamente de activar al 10, que esa sería la extrínseca. Se lo llamó extrínseca. Extrínseca porque
¿Por qué extrínseca? Porque el factor tisular se libera, digamos, a circulación, entonces como algo afuera o algo ajeno al exterior. Sí. En Para cambio que la sea la intrínseca, cascada. claro. En cambio la vía intrínseca le pusieron intrínseca porque hay una fase primera de contacto. Ahí en la zona donde hay todos los factores tienen que hacer contacto con moléculas cargadas negativamente, como la precalicreína, como son los quininógenos, las membranas. Todo lo que sea carga negativa activa la cascada de coagulación. Por ejemplo, el tubo de vidrio. El tubo de vidrio, como yo trabajo, tienen cargas negativas. Por eso, cuando yo voy a cargar suero en un tubo de vidrio, se coagula, ¿no es cierto? Cuando cargo un tubo de vidrio sin anticoagulante, se coagula porque la sangre, al tomar contacto con esas cargas negativas del vidrio, se coagula. Cuando toma contacto con la superficie, se coagula. Porque las cargas negativas aceleran la coagulación. Entonces, la vía intrínseca se llama intrínseca porque esa fase de contacto entre las grandes moléculas cargadas negativamente y los factores se activan. Es algo intrínseco. Bueno, así le pusieron de nombre. Pero para yo entender, digamos, que por un lado tengo un factor tisular liberado y que por el otro tengo un factor 13, no, un factor 12, 11, etcétera, 9 que se van activando al tener contacto con esas cargas negativas. Entonces son como dos cosas separadas. Por un lado comienza con el factor tisular y por el otro comienza la fase de contacto. Pero las dos confluyen en lo mismo, que es activar la trombina, digamos. Entonces, todo esto es fin didáctico, de que se pueda estudiar dos vías por separado. Pero en realidad, todo ocurre al mismo tiempo. No es que una va antes, la otra después. Todo se activa al mismo tiempo en milésimas de segundo. Por eso se ha llamado así. Hoy en día ya se está estudiando que no hay una vía intrínseca y una extrínseca, que todo ocurre al mismo tiempo y una sola coagulación general. Pero bueno, eso es otra cosa. Nosotros lo estudiamos así porque todavía se sigue usando un TP y un KPT para evaluar cada vía. Bien, ¿qué más? Bueno, eso es todo. Bueno, la próxima clase sí va a ser el miércoles, como siempre. ¿El miércoles? No, el de la otra semana.